Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos conectados a través de Radio María. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en este subprograma, El Magisterio de la Iglesia. Y como es costumbre, vamos a comenzar invocando la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, buenos días a todos ustedes, los que nos están escuchando a través de las ondas radiales de Radio María, a través de las aplicaciones, a través del sitio web y diversos métodos para conectarse con nosotros. Y comenzamos este programa anunciándoles de que vamos a hacer una pausa nuevamente al estudio del documento de Puebla que habíamos retomado la semana pasada, porque este lunes 8 de abril se publicó en el Vaticano un nuevo documento que es muy importante y como ya lo habíamos hecho en otras oportunidades, ponemos en pausa el estudio del documento de Puebla para darle nuestra atención a documentos nuevos que salen del Vaticano o de alguna conferencia episcopal o de algún obispo en particular. Entonces, como les decía, este lunes pasado, 8 de abril, eh, la, la oficina llamada Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con la colaboración de varios consultores expertos y la aprobación del Papa Francisco, publicó un documento llamado Dignitas Infinita, que en latín significa dignidad infinita. Este es un documento sobre la dignidad humana y ha sido guiado este proceso a expresa petición del Santo Padre por el cardenal Víctor Manuel Fernández, que es el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Este es el mismo dicasterio que publicó la declaración Fiducia Supplicans, que es la que permite la bendición de uniones de personas del mismo sexo o personas que están en una condición irregular de matrimonio. Nosotros hemos estudiado ese documento hace un tiempo atrás. Pero ahora, mis queridos hermanos y hermanas, me gustaría enfocarme sobre este documento, Dignidad Infinita, el cual vamos a leer minuciosamente y a interpretarlo con todos ustedes. Y es un documento que fue publicado en el marco eh, del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento fue presentado en una rueda de prensa en Roma, en la que, por supuesto, participó el cardenal Fernández, autor de este documento, junto a Monseñor Armando Mateo, secretario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿Cuál es el objetivo de esta declaración? Es aportar algunos elementos de reflexión y ayudar a tener presente el concepto de dignidad humana en el momento histórico en el que todos estamos viviendo. Este documento recuerda también que la dignidad corresponde al ser humano más allá de cualquier cambio cultural, que permanece más allá de toda circunstancia y no solamente corresponda a aquellas personas capaces de razonar. Entonces, vamos a hablar también sobre el contenido de este documento. El documento presenta lo que se llama 13 violaciones graves de la dignidad humana. Entre ellas se abordan algunas preocupaciones crecientes, como la teoría de género, el cambio de sexo, el aborto,
la maternidad subrogada, conocida como vientres de alquiler, la eutanasia, el tráfico humano, los abusos sexuales o la pobreza. La declaración se refiere a la ideología o teoría de género como una consecuencia de la colonización ideológica extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos. Así que vamos a dar lectura del documento, el cual ustedes lo pueden obtener yendo al Internet, en el sitio del Vaticano. El documento está disponible en varios idiomas, por supuesto está disponible en español. Entonces vamos a comenzar con la introducción a este documento. Dignitas infinita, como les decía, una dignidad infinita, se fundamenta, dice el documento, inalienablemente en su propio ser. Le corresponde a cada persona humana, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre. Este principio, plenamente reconocible incluso por la sola razón, fundamenta la primacía de la persona humana y la protección de sus derechos. Muy bien, entonces aquí en estas primeras oraciones, el prefecto, el cardenal eh, Fernández, es el que, digamos, prepara el camino, ¿no?, por el cual se va a navegar, ¿no? Entonces comienza reafirmando una gran verdad, que es que la dignidad humana le corresponde a cualquier persona y en toda circunstancia. Entonces no podemos, digamos, aplicar este documento solamente a algunas personas. Este documento se aplica a todos nosotros. Por ser creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos esa dignidad que Dios nos regaló. El documento continúa diciendo: la Iglesia, a la luz de la revelación, reafirma y confirma absolutamente esta dignidad ontológica de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo Jesús. Dignidad ontológica, que significa que es parte de la esencia del ser humano, que es algo inseparable, que va hasta lo más profundo de lo que es el ser humano. De esta verdad, continúa el documento, extrae las razones de su compromiso con los que son más débiles y menos capacitados, insistiendo siempre sobre el primado de la persona humana y la defensa de su dignidad más allá de toda circunstancia. Y por supuesto, esto sobre primado de la persona humana quiere decir que la persona humana está encima de cualquier otro derecho. O sea, el derecho del ser humano está por encima de cualquier otro derecho, y eso significa también la conservación de la dignidad del ser humano. El documento continúa: esta dignidad ontológica y el valor único y eminente de cada mujer y cada hombre que existen en este mundo fueron recogidos con autoridad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se publicó el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. No olvidemos de que las Naciones Unidas como organización fue producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial había una Liga de Naciones bueno, que quedó sin efecto básicamente con esta guerra, pero después de la conclusión de esa guerra se creó la Organización de las Naciones Unidas. Y esto fue, por supuesto, muy cerca del fin de la guerra, en 1945-1946. Pero en 1948 esta asamblea publica esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, como les decía, este documento del Vaticano conmemora el, el aniversario número 75 de este documento. Y entonces el documento dice: la Iglesia ve la oportunidad de proclamar una vez más su convicción de que, creado por Dios y redimido por Cristo,
Todo ser humano debe ser reconocido y tratado con respeto y con amor, precisamente por su dignidad inalienable. ¿Y esto qué significa inalienable? Significa que es una dignidad que no se puede separar del ser humano. El mencionado aniversario ofrece también a la Iglesia la oportunidad de aclarar algunos malentendidos que surgen a menudo en torno a la dignidad humana y de abordar algunas cuestiones concretas, graves y urgentes relacionadas con ella. En el próximo punto, leemos que desde el principio de su misión, la Iglesia, impulsada por el Evangelio, se ha esforzado por afirmar la libertad y promover los derechos de todos los seres humanos. En los últimos tiempos, gracias a la voz de los pontífices, los papas, ha tratado de formular más explícitamente este compromiso a través de la renovada llamada al reconocimiento de la dignidad fundamental de vida a la persona humana. San Pablo VI decía en uno de sus escritos: ninguna antropología iguala a la antropología de la Iglesia sobre la persona humana, incluso considerada individualmente, en cuanto a su originalidad, dignidad, intangibilidad y riqueza de sus derechos fundamentales, sacralidad, educabilidad, aspiración a un desarrollo completo e inmortalidad. Entonces, en este párrafo se afirma la autoridad que tiene la Iglesia de emitir opinión sobre este tema. En el punto siguiente encontramos que el Papa San Juan Pablo II en 1979 afirmó justamente en la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos en Puebla que la dignidad humana es un valor evangélico que no puede ser despreciado sin grande ofensa al Creador. Esta dignidad es conculcada a nivel individual cuando no son debidamente tenidos en cuenta valores como la libertad, el derecho a profesar la religión, la integridad física y psíquica, el derecho a los bienes esenciales, a la vida. Es conculcada a nivel social y político cuando el hombre no puede ejercer su derecho de participación o es sujeto a injustas e ilegítimas coacciones o sometido a torturas físicas o psíquicas. Si la Iglesia se hace presente en la defensa o en la promoción de la dignidad del hombre, lo hace en la línea de su misión, que aun siendo de carácter religioso y no social o político, no puede menos de considerar al ser humano en la integridad de su ser. Entonces, esta es una cita bastante prolongada de lo que dijo el Papa Juan Pablo II durante la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla en 1971, que es algo que ya hemos visto en este programa. Este documento que se acaba de publicar continúa diciendo: en el año 2010, delante de la Pontificia Academia para la Vida, el Papa Benedicto XVI afirmó que la dignidad de la persona es un principio fundamental que la fe en Jesucristo crucificado y resucitado ha defendido desde siempre, sobre todo cuando no se respeta en relación a los sujetos más sencillos e indefensos. Otra afirmación sobre la importancia de la dignidad del ser humano. En otra ocasión, hablándoles a los economistas, el Papa Benedicto dijo que la economía y las finanzas no existen solo para sí mismas, son solo un instrumento o un medio. Su finalidad es únicamente la persona humana y su realización plena en la dignidad. Este es el único capital que conviene salvar, el capital humano, ¿no? Muy bien. Continuando, ahora vamos llegando al Papa Francisco, ¿no? Y este documento
cita al Papa Francisco, que dice que desde los inicios de su pontificado o de su papado, el Papa Francisco ha invitado a la Iglesia a confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano y a descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita, subrayando con fuerza que esta dignidad inmensa representa un dato originario a reconocer con lealtad y a acoger con gratitud. Entonces, la dignidad del ser humano es definitivamente un regalo de Dios que ofrece en base a ese infinito amor que el Padre tiene hacia la creación. El documento continúa diciendo, es precisamente en ese reconocimiento y aceptación donde puede fundarse una nueva convivencia entre los seres humanos que decline la sociabilidad en un horizonte de auténtica fraternidad. Solo reconociendo la dignidad de cada persona humana podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Esta es una frase muy importante. Reconociendo la dignidad de cada persona humana, podemos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Así que el considerar a otro ser humano un hermano o una hermana está basado en ese reconocimiento de la dignidad de ese ser humano en particular. Según el Papa Francisco, dice el documento, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo, pero también es una convicción a la que la razón humana puede llegar mediante la reflexión y el diálogo, ya que hay que respetar en toda situación la dignidad ajena. Es porque nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás, sino porque hay efectivamente en ellos un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias y que exige que se les trate de otra manera. Este también es un punto importante porque pone de manifiesto que aún la persona que no es creyente o que no sigue una religión, a través de la razón humana puede llegar a la misma conclusión, ¿no? Sobre la dignidad de la persona humana. Pero por supuesto, cuando lo hacemos a la luz de nuestra fe, todo se ve de una forma más clara. Muy bien, el documento dice, continúa diciendo, en realidad, concluye el Papa Francisco, el ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción o a no obrar en consecuencia. En este horizonte, su encíclica Fratelli Tutti, que significa todos somos hermanos, constituye ya una especie de carta magna de las tareas actuales para salvaguardar y promover la dignidad humana. Y ese documento, Fratelli Tutti, nosotros lo hemos también estudiado en este programa, ¿no? Y por supuesto, en ese documento se enfatiza mucho el tema del respeto al ser humano y el respeto a la dignidad del ser humano. Ese documento Fratelli Tutti también está disponible en el Internet. Pueden buscarlo en el sitio del Vaticano y está disponible también en varios idiomas, incluyendo el español. Continuemos con este documento. Ahora comienza un subtítulo llamado Una aclaración fundamental. Y dice así. Aunque en la actualidad existe un consenso bastante general sobre la importancia e incluso el alcance normativo de la dignidad, el valor único y trascendente de todo ser humano, la expresión dignidad humana a menudo corre el riesgo de prestarse a muchos significados y por tanto a posibles malos entendidos y también contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente
la igual dignidad de todos los seres humanos sea reconocida, respetada, protegida y promovida en todas circunstancias. Muy bien. Entonces, aquí el documento dice, sí, o sea, todas las personas por lo general adhieren a este principio, ¿no? Pero lamentablemente a veces se tergiversa ese significado. Por eso dice, a menudo corre el riesgo de prestarse a muchos significados. No puede ser interpretaciones diferentes que produzcan contradicciones que nos lleven a pensar en que realmente no hay igualdad en la dignidad de los seres humanos, como dice este documento. Continuando con la lectura, dice, todo esto nos lleva a reconocer la posibilidad de una cuádruple distinción del concepto de dignidad. Dignidad ontológica, dignidad moral, dignidad social y finalmente dignidad existencial. Entonces, no es de que se trata de cuatro tipos de dignidad, pero se trata más bien de cuatro visiones de diferentes ángulos sobre la dignidad. El sentido más importante, dice aquí el prefecto Fernández, permanece como se ha argumentado hasta ahora, el vinculado a la dignidad ontológica que corresponde a la persona como tal por el mero hecho de existir y haber sido querida, creada y amada por Dios. Esta dignidad no puede ser nunca eliminada y permanece válida más allá de toda circunstancia en la que pueden encontrarse los individuos. Cuando se habla de la dignidad moral, se refiere, como se acaba de considerar, al ejercicio de la libertad por parte de la criatura humana o del ser humano. Entonces vamos a parar aquí un poco para analizar esto. Entonces ya hemos definido que la dignidad ontológica es parte del ser humano por ser propiamente ser humano. O sea, eso va a lo más profundo de lo que es un ser humano. Y aquí dicen, esta dignidad nunca puede ser eliminada y permanece válida más allá de toda circunstancia. O sea que es inseparable del ser humano esa visión ontológica de la dignidad. Y después, hablando de dignidad moral, el documento dice eh, que se refiere al ejercicio de la libertad por parte del ser humano. Esta última, aunque dotada de conciencia, permanece siempre abierta a la posibilidad de actuar contra ella. Al hacerlo, el ser humano se comporta de un modo que no es digno de su naturaleza de criatura amada por Dios y llamada a amar a los otros. Entonces, lo moral es lo que es eh, apreciado como correcto en líneas generales, ¿no? Lo que está dentro de la moral. Por supuesto, diferentes culturas tienen diferentes apreciaciones de lo que es moral y lo que es inmoral. Pero aquí el documento habla de que esta dignidad moral es también una parte constitutiva del ser humano porque permanece siempre abierta a la posibilidad de actuar contra ella. O sea, puede una persona actuar contrariamente a la dignidad del ser humano. Eh, por eso todos los actos morales están siempre presentes o de alguna manera puestos en tela de juicio, ¿no? El documento continúa diciendo, la historia nos atestigua que el ejercicio de la libertad contra la ley del amor revelada por el Evangelio puede alcanzar cotas incalculables de mal infligido a otros. Cuando esto sucede, nos encontramos ante personas que parecen haber perdido todo rastro de humanidad, todo rastro de dignidad.
A este respecto, la distinción introducida aquí nos ayuda a discernir con precisión entre el aspecto de la dignidad moral, que de hecho puede perderse, y el aspecto de la dignidad ontológica, que nunca puede ser anulada. Y es precisamente en razón de esta última que se deberá trabajar con todas las fuerzas para que todos los que han hecho el mal puedan arrepentirse y convertirse. Entonces vamos a tratar de desmenuzar un poco este tema de la dignidad moral. O sea, diferentes personas tienen diferentes grados de moralidad, ¿no? Diferentes culturas también tienen diferentes grados de lo que es moral y lo que es inmoral. Y a veces esa interpretación produce como consecuencia que no se trate al ser humano con la dignidad que se merece. Entonces, por esa razón, tenemos que tener mucho cuidado con este tema de la dignidad moral, ¿no? Porque dice que de hecho puede perderse. O sea, nosotros podemos perder esa dignidad moral como seres humanos si obramos de una manera que no es acorde a nuestra conciencia. A veces puede ocurrir de que una persona no tenga una conciencia bien formada y que por eso actúe de una manera que no tenga en cuenta la dignidad moral de la persona humana, ¿no? Que es otra historia. Muy bien, continuando con el documento, dice, quedan otras dos posibles acepciones de dignidad social y existencial. Ya hemos hablado de la ontológica y de la moral. Ahora vamos a ver qué dice el documento sobre la dignidad social. Y dice, nos referimos en cuanto a la dignidad social a las condiciones en las que vive una persona. En la pobreza extrema, por ejemplo, cuando no se dan las condiciones mínimas para que una persona viva de acuerdo con su dignidad ontológica, se dice que la vida de esa persona pobre es una vida indigna. Esta expresión no indica en modo alguno un juicio hacia la persona, al contrario, quiere destacar el hecho de que su dignidad inalienable se contradice por la situación en la que se ve obligada a vivir, ¿no? Y esto es algo que vemos muy a menudo, ¿no? Eh, Formas de vidas indignas, o sea, es decir, que no van acorde a esa dignidad que Dios nos regala. La última acepción es la dignidad existencial. Hoy se habla cada vez más con frecuencia de una vida digna y de una vida indigna, y con esta expresión nos referimos a situaciones de tipo existencial. Por ejemplo, al caso de una persona que aún no faltándole aparentemente nada de esencial para vivir, por diversas razones le resulta difícil vivir con paz, con alegría y con esperanza. En otras situaciones es la presencia de enfermedades graves, de contextos familiares violentos, de ciertas adicciones patológicas y de otros malestares los que llevan a alguien a experimentar su propia condición de vida como indigna frente a la percepción de aquella dignidad ontológica que nunca puede ser oscurecida. Las distinciones aquí introducidas, en todo caso, no hacen más que recordarnos el valor inalienable de esa dignidad ontológica enraizada en el ser mismo de la persona humana y que subsiste más allá de toda circunstancia. Bueno, este fue un párrafo largo, vamos a tratar de dividirlo un poco. Entonces, ya hemos hablado de la dignidad social eh, y estábamos hablando ahora de la dignidad existencial, ¿no? Y se refiere a personas que tal vez tienen todo lo que necesitan, pero no viven en paz. O tal vez tenemos personas que tienen enfermedades, vidas familiares difíciles, malestares, adicciones, que, que hace que se hagan sentir por lo que están viviendo como personas indignas, ¿no? Como que no tienen ningún tipo de dignidad humana y por supuesto aquí el documento refuerza que todos tenemos esa dignidad ontológica, ¿no? Y ninguna otra
otra acepción de dignidad, como dice aquí, puede oscurecer esa realidad, esa verdad. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y pronto vamos a regresar con este su programa, El Magisterio de la Iglesia, así que les pedimos que permanezcan en sintonía. Ya regresamos. Gracias. Estás escuchando el Magisterio de la Iglesia, conducido por Radio María Gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos de vuelta con este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y estamos hoy analizando este documento publicado el lunes 8 de abril sobre la dignidad del ser humano, dignidad infinita. Y vamos a comenzar con el primer subtítulo. Hasta ahora hemos visto el prólogo del documento. Entonces ahora vamos a entrar a lo que se llama una conciencia progresiva de la centralidad de la dignidad humana. Y dice así: ya en la antigüedad clásica se perfila una primera intuición con respecto a la dignidad humana que procede de una perspectiva social. Cada ser humano viene revestido de una dignidad particular, según su rango y dentro de un orden determinado. Del ámbito social, la palabra pasó a describir las distintas dignidades de los seres en el cosmos. Desde este punto de vista, todos los seres poseen su propia dignidad según el lugar que ocupan en la armonía del conjunto. Ciertamente, algunas cumbres del pensamiento antiguo comienzan a reconocer un lugar singular al ser humano en la medida en que está dotado de razón y por lo tanto es capaz de responsabilizarse de sí mismo y de los demás seres del mundo, pero aún estamos lejos de un pensamiento capaz de fundamentar el respeto a la dignidad de toda persona humana más allá de cualquier circunstancia. Pues en este párrafo lo que encontramos es de que el tema de la dignidad no es algo nuevo, es algo que viene de mucho tiempo, aún en la antigüedad, dice aquí, se habían hecho estudios o análisis sobre la dignidad de la persona humana, pero por supuesto a través de los tiempos y a través de las diversas culturas y diversas vicisitudes de la historia del ser humano, esa dignidad no siempre fue respetada. Y por supuesto llegamos a nuestros días y lamentablemente no hemos llegado como humanidad a creer en esta verdad de que la dignidad de toda persona humana está más allá o por arriba de cualquier circunstancia. En el próximo punto, titulado Perspectivas Bíblicas, se nos van a presentar algunas citas de las Sagradas Escrituras que podemos tomar como referencia. Y dice: la revelación bíblica enseña que todos los seres humanos poseen una dignidad intrínseca porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Esto viene del primer capítulo del Génesis. La humanidad tiene una cualidad específica que la hace no reducible a la pura materialidad. La imagen, ¿no? Cuando hablamos de el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, no define el alma o las capacidades intelectuales, sino la dignidad del varón y de la mujer. Ambos, en su mutua relación de igualdad y amor recíproco, cumplen la función de representar a Dios en el mundo y están llamados a cuidar y a nutrir el mundo. Ser creados a imagen de Dios significa, por lo tanto, que poseemos un valor sagrado en nuestro interior que trasciende toda distinción sexual, social, política, cultural y religiosa.
Nuestra dignidad, dice el documento, nos es conferida, no es pretendida ni merecida. Entonces vamos a resumir esto, ¿no? Entonces hablamos de que el Génesis, el primer libro de la Biblia, nos habla de el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y aquí el prefecto Fernández dice que el, el uso de la palabra imagen no define el alma o la capacidad de inteligencia que tenga un ser humano, sino que habla de la dignidad del hombre y de la mujer. Por esa razón, este valor sagrado, como dice el documento, que reside dentro nuestro, trasciende cualquier tipo de distinción. Y lo importante es esto que dice, nuestra dignidad nos es conferida, no es pretendida ni merecida. O sea, Dios nos regala esa dignidad. Nosotros no la buscamos ni tampoco la merecemos. Más adelante dice, todo ser humano es amado y querido por Dios por sí mismo y por lo tanto es inviolable en su dignidad. En el Éxodo, corazón del Antiguo Testamento, Dios se muestra como el que escucha el clamor de los pobres, ve la miseria de su pueblo, cuida de los últimos y de los oprimidos. Muy bien, cuando Moisés es encomendado llevar a la gente hebrea fuera de Egipto, donde estaba siendo esclavizada, en camino a la tierra prometida. El documento continúa diciendo la misma enseñanza vuelve a aparecer en el código deuteronómico, ¿no? Vamos al libro del Deuteronomio, entre los capítulos 12 y 26, se habla sobre esto. Dice, aquí la enseñanza sobre los derechos se transforma en un manifiesto de la dignidad humana, en particular a favor de la triple categoría del huérfano, de la viuda y del extranjero. Por supuesto, esta llamada ley de Moisés o ley mosaica presta bastante atención a tres figuras muy vulnerables en esa época y bueno, que continúan siendo vulnerables en estos días, ¿no? El huérfano, la viuda y el extranjero. El documento continúa, los antiguos preceptos del Éxodo son recordados y actualizados por la predicación de los profetas que representan la conciencia crítica de Israel. Los profetas Amós, Oseas, Isaías, Miqueas y Jeremías dedican capítulos enteros a denunciar la injusticia. Amós reprende amargamente la opresión de los pobres, la falta de reconocimiento de toda dignidad humana fundamental para los miserables. Isaías pronuncia una maldición contra quienes pisotean los derechos de los pobres, negándoles toda justicia. Ay de los que establecen decretos inicuos y publican prescripciones vejatorias para oprimir a los pobres en el juicio y privar de su derecho a los humildes de mi pueblo. Esto viene del capítulo 10 del libro del profeta Isaías, versículos 1 y 2. Esta enseñanza profética se recoge en la literatura sapiencial, ¿no? En los libros de sabiduría. El Siráside o el Eclesiastés equipara la opresión de los pobres con el asesinato y dice, mata a su prójimo quien le roba el sustento, quien no paga el sueldo al jornalero derrama sangre. En los salmos, la relación religiosa con Dios pasa por la defensa de los débiles y necesitados, protejan al desvalido y al huérfano, hagan justicia al humilde y al necesitado, defiendan al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Y esto viene del Salmo 82, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de citas bíblicas donde muy claramente se habla del respeto de la dignidad del ser humano, especialmente de aquellos que son pobres o que tienen circunstancias especiales que los relegan dentro de una sociedad.
En el punto 12 de este documento dice, eh, Jesús nació y creció en condiciones humildes y reveló la dignidad de los necesitados y los trabajadores. A lo largo de su ministerio, Jesús afirmó el valor y la dignidad de todos los que son portadores de la imagen de Dios, independientemente de su condición social y circunstancias externas. Jesús rompió las barreras culturales y de culto, devolviendo la dignidad a los descartados o a los considerados al margen de la sociedad, como los recaudadores de impuestos, ¿no? Que leemos en Mateo 9, las mujeres, ¿no? En Juan capítulo 4, los niños, capítulo 10 de Marcos, los leprosos, capítulo 8 de Mateo, los enfermos, capítulo primero de Marcos, los extranjeros, capítulo 25 de Mateo, las viudas en Lucas 7. Él sana, alimenta, defiende, libera, salva. Se le describe a Jesús como un pastor solícito por la única oveja perdida, como leemos en el capítulo 18 de Mateo. Él mismo se identifica con sus hermanos más pequeños. Cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Mateo 25. Y en el lenguaje bíblico, los pequeños no son solo los niños por edad, sino los desvalidos, los más insignificantes, los marginados, los oprimidos, los descartados, los pobres, los marginados, los ignorantes, los enfermos, los degradados por los grupos dominantes. Así que aquí vemos varias citas del Nuevo Testamento, mis queridos hermanos y hermanas, donde se afirma una vez más la inclinación de nuestro Señor por aquellos cuya dignidad estaba siendo violada y había sido violada y seguía siendo violada. El documento continúa diciendo, el Cristo glorioso juzgará en función del amor al prójimo, que consiste en haber asistido al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, con los que él mismo se identifica, según Mateo capítulo 25. Para Jesús, el bien hecho de a todo ser humano, independientemente de los lazos de sangre o de religión, es el único criterio de juicio. El apóstol Pablo afirma que todo cristiano debe comportarse según las exigencias de la dignidad y el respeto de los derechos de todos los seres humanos, como nos dice en Romanos capítulo 13 y también según el mandamiento nuevo de la caridad en capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, el himno a la caridad. Así que muy claramente estas citas bíblicas eh, dejan eh, eh, en un nivel totalmente claro el poder comprender de que es fundamental para nuestra fe el respeto de la dignidad de la persona humana, ¿no? Vamos a parar en este momento con este tema porque va a comenzar un subtítulo llamado El desarrollo del pensamiento cristiano que tiene que ver con eh, los, los escritores de la segunda y tercera generación cristiana eh, que desarrollaron más el pensamiento cristiano. Lo vamos a dejar para la próxima semana, pero vamos a reforzar todo lo que hemos leído en los primeros 12 puntos de este documento, ¿no? Que la dignidad es un regalo de Dios porque nosotros los seres humanos fuimos creados a su imagen y semejanza. La dignidad es un regalo que Dios nos da, nosotros no la merecemos ni la pedimos, y por supuesto a través de la historia hemos sabido y hemos visto de que esa dignidad no siempre se respeta por diferentes cuestiones. Entonces, aquí el prefecto cardenal Fernández hace un estudio bastante minucioso, yendo por
las Sagradas Escrituras sobre la importancia que tiene nuestra fe sobre el respeto a esa dignidad del ser humano. Así que, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa y me despido de ustedes con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Gracias por haberme acompañado. Yo soy el diácono Franco Foti y me ha dado mucho gusto estar con ustedes en este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Hasta la próxima semana. Gracias.